Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga. Estamos compartiendo una vez más estos altares familiares, compartiendo la palabra en cada hogar, en cada familia. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno, hermano, de que cada uno de nosotros podamos apartar este tiempo especial para compartir la palabra del Señor y que el Señor pueda estar ministrándonos a cada uno. Continuando con el libro de Éxodo, vamos a ver nuevamente el pasaje de la Pascua para que, todos puedan tener en claro respecto de este tema, que es muy importante, que es justamente la señal que Dios daba al pueblo de Israel para la liberación de Egipto, y también que es el preludio de la salvación hacia el mundo entero, de lo que posteriormente haría Cristo en la cruz del Calvario. Leemos la palabra del Señor. Verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero,
como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos de vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes de la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y en toda esta lectura quiero remarcar justamente este último texto. Dice el versículo 28 del capítulo 12 del libro de Éxodo: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Este es el último de los eventos en los cuales Dios manifiesta su gloria, su poder, su supremacía, y como decíamos anteriormente, el juicio de Dios viene contra la tierra de Egipto por haber tomado por esclavo a su pueblo, por haber oprimido y puesto duras cargas en servidumbre contra el pueblo de Israel. Vemos aquí que la manifestación de Dios, como ha venido siendo en las últimas plagas, llega a la selección, ¿no es cierto? Separa por un lado el pueblo de Israel del pueblo de Egipto. Pero en esta última de las señales es cuando ya Dios no mira a una nacionalidad, no mira a un lugar de nacimiento, sino lo que mira es la obediencia a su palabra. Dios da muchas ordenanzas, Dios ordena muy bien de qué manera se tenía que celebrar la Pascua, y a diferencia del resto de las señales previas, todas las plagas que habían venido contra Egipto, Israel solamente eran espectadores, no tenían nada que hacer, estaban mirando cómo Dios manifestaba su poder contra Egipto y libraba al pueblo de Israel. En esta oportunidad el pueblo de Israel tenía un mandato. Tenía que cumplir con ordenanzas de parte de Dios, de separar un cordero por familia. Si la familia no era suficiente para comer ese cordero, entonces me invitaban a mí a comer. No, sino que invitaban justamente a la familia vecina, ¿no? Llamaban a la familia para que estuvieran allí y compartieran con ellos, para que del cordero que se iba a comer no quedara nada. Y si quedaba algo, a la mañana siguiente había que quemarlo en el fuego. El cordero no podía ser hervido, no podía quedar nada de esto crudo, ni podían guardar nada. Tenía que ser asado y se tenía que comer todo por completo. Lo que no se fuera a comer había que quemarlo. No solo esto, sino que la preparación de esta fiesta llevaba 7 días. Desde el primer día había santa convocación, y ojo a este detalle: los panes que se comían eran panes sin levadura. Panes sin levadura. Mire desde cuándo Dios viene hablando de la levadura, y hoy lo podemos comparar con Jesús cuando hablaba de la levadura de los fariseos, ¿no es cierto? Refiriéndose a las cargas que ponía sobre la gente, esa doctrina que impartía sobre el pueblo, que dice Jesús que era tan pesada que el pueblo no la podían llevar, y que los propios fariseos ni siquiera con un dedo se esforzaban para llevarla. Por eso
es que desde el primer día de esta santa convocación de la Pascua hasta el día séptimo, no solamente no se podía comer panes con levadura, sino que también no podía haber nada leudado ni nada de levadura en las casas, para que ni siquiera por hábito, por costumbre o por error alguien fuera a comer justamente de alimento leudado. ¿Qué más había que hacer con este cordero? Había que sacrificar el cordero entre las 2 tardes de un día. Dios comienza esto marcando cuál iba a ser el primer mes del año para el pueblo de Israel, separado del calendario mundial. Esto nos habla de que Dios tiene un calendario propio. Atención a esto, Dios tiene un calendario propio para cada uno de nosotros. Dios maneja los tiempos de una manera diferente a lo que los maneja el mundo. Dios tiene un reloj mundial distinto del mundo. Nosotros, como hijos de Dios, no nos regimos por los acontecimientos mundiales, sino que nos regimos por los acontecimientos de Dios, por cómo Dios está obrando sobre el mundo y sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre su pueblo Israel. Gloria al nombre de Jesús. Marca el Señor el principio del año. En el día 10 comienza esto, ¿no es cierto? Y es cuando se empieza a preparar, pero todo esto lleva hasta el 21 del mes, el día en el cual se va a comer justamente el cordero. Es el último de los días de esta santa convocación. Y en este último día es cuando todos se encierran en sus casas a la noche a comer. Pero antes de encerrarse, con la sangre del cordero había que pintar los 2 postes y el dintel de la puerta, para que cuando pasara el heridor, dice la palabra del Señor, Dios no iba a permitir que entrara a la casa para herir a ningún primogénito. La plaga, este juicio, este castigo, iba a venir hacia el pueblo de Egipto, pero también podía llegar hacia aquellos que pertenecieran al pueblo de Israel, extranjeros u otros, ¿no es cierto?, que estuvieran allí y que no fueran obedientes a la palabra del Señor, que no hubieran cumplido con los mandamientos, porque ¿cuál era la señal? Justamente la sangre en los postes y en el dintel. No solamente esto, sino que aún instruye de qué manera tenían que comer este cordero. No era que se iban a sentar, iban a hacer una gran fiesta, ceremonia. No. Había que comerlo de una manera especial. Fíjese, quiero que veamos esto, ¿no es cierto? En el versículo 10 dice: y comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Quiere decir que está uno vestido con su ropa. No es que está de entrecasa o cómodo, no, está con toda su ropa puesta, con los cinturones, con todo lo necesario. Y dice: vuestros calzados en vuestros pies. Cada vez que se entraba en una casa, ¿no es cierto?, era costumbre, justo más todavía cuando se sentaban a la mesa, era el lavamiento de los pies. Se lavaban los pies y para esto había que descalzarse y ya quedaban descalzos. Ya quedaban descalzos para comer, y luego de la comida se volvían a poner el calzado para posteriormente continuar con sus labores o salir de la casa, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión había que comer con el calzado en los pies. Por esto es que lo puntualiza el Señor, con el calzado en el pie. Y dice: ¿y cómo lo comeréis? Lo comeréis apresuradamente. Y dice: y vuestro bordón en vuestra mano. Es la Pascua de Jehová. Gloria al nombre de Jesús. Todas estas instrucciones Dios las da para puntualizar y para que todos presten atención a todo lo que había que cumplir para esta última señal, para el cumplimiento del juicio de Dios sobre Egipto. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si yo no estoy atento a la palabra del Señor, que si yo estoy quizás distraído, que si yo escucho la mitad o la escucho bien, pero cumplo la mitad, entonces estoy expuesto al juicio de Dios también. No solamente por el hecho de que haya recibido a Cristo en mi corazón, puedo yo quizás con mi caminar, con mi obrar, con mi desidia o quizás por mi ignorancia, estar
apartado de la ley de Dios, estar apartado de los designios de Dios, de los cuidados que yo tengo que tener en mi vida, en mi caminar, hermano. Cuando vemos al escogido de Dios, a Saúl, para reinar sobre Israel, encontramos que cuando volvía de una de las misiones más importantes que Dios le había dado, a la cual tenía que ir y destruir todo, no tenía que dejar nada vivo. Cuando volvía, ¿no es cierto?, se encuentra con Samuel, el profeta de Dios, y le dice: ¿has cumplido con el mandato de Jehová? Y él dice: sí, todo lo he hecho como me lo ha dicho. Y ahí es cuando le dice: ¿pero qué es este balido de cabras, de ovejas, de vacas que yo escucho? ¿No es cierto? Y era justamente los animales que habían guardado supuestamente para sacrificar a Jehová. Incluso habían traído al rey vivo y no lo habían matado, como había dicho el Señor. Y ahí es cuando el profeta Samuel le dice: ¿qué es mejor, los sacrificios o el obedecer a Jehová? ¿Qué es mejor, la grosura de los carneros o el prestar atención a la palabra para cumplirla? Y hermano, hermana, esto no ha cambiado. Nuestra vida está regida por la obediencia a Dios. Hola. Nosotros vivimos una vida de obediencia al Señor. Si bien Dios en su gracia y en su misericordia nos ha dado la entrada al lugar santísimo a través de la sangre de Jesús, la sangre del Cordero inmolado, ¿no es cierto?, que ha sido derramada allí en la cruz del Calvario, no en los postes de una puerta, sino en los postes, en aquel madero de la cruz, ¿no? Allí su sangre derramada para salvación ya no de una familia, sino de todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este es el principio del camino. Allí es donde comenzamos nuestro caminar. De la misma manera que el pueblo de Israel, este es el principio del pueblo de Dios. Es cuando el pueblo de Dios alcanza la libertad. Recordemos que hasta antes de esta manifestación gloriosa de Dios en Egipto, no era el pueblo de Dios. Era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No era el Dios de Israel. No era el Dios de una nación, era el Dios de una persona. Y sobre esa persona descendía la bendición de Dios, la guía de Dios, el poder de Dios, y de él era por decantación, era derramado en todos aquellos que estaban junto a él. Pero era el Dios de una sola persona. Dios llamaba a uno y con él hacía. A partir de la manifestación de Dios en Egipto para su liberación, ya es el pueblo que tiene un Dios. No es solamente el Dios de Moisés, es el Dios de Israel, de toda la nación. Por eso es que Dios comienza a tratar con todos ellos. Y de la misma manera Dios trata con cada uno de nosotros. En el caminar vamos recibiendo instrucciones de cómo caminar el camino del Señor, de cómo vivir, de cómo tener una relación sentimental, de cómo formar una familia, de cómo vivir en el camino del Señor conforme a su palabra, conforme a la voluntad de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermano, hermana, qué importante es que cada uno de nosotros tengamos conocimiento de la palabra del Señor, conocimiento de las Escrituras, y que no pasemos quizás por alto algunos textos, sino que nos detengamos para ver, para poder entender, hermano, que no estamos hablando de un Dios que simplemente es selectivo entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, sino que es un Dios que está viendo a quienes le obedecen. Está mirando quienes lo siguen, quienes lo obedecen. La parábola del redil nos dice justamente esto, ¿no es cierto? Dice de que las ovejas oyen su voz y le siguen. Esto nos habla, hermano, hermana, de un reconocimiento de la autoridad de Dios, del seguir a Dios conforme al plan, al propósito y en obediencia a su palabra. Gloria al nombre de Jesús. La oveja que no sigue al pastor no es de ese pastor. No pertenece a ese pastor. Y habrá ovejas que no siguen a ninguno. Y sí, hay ovejas descarriadas. Las hay.
Pero que el Señor nos guarde a cada uno, hermano, de que nuestro caminar sea en obediencia, sea en santidad y sea en bendición conforme a la palabra del Señor. ¿Dice amén? Gloria al nombre de Jesús. Oramos al Señor en esta noche. Padre, bendito Dios, te damos gracias, eterno Rey. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, mi Dios. Gracias, bendito Dios, por la palabra, Señor, que tú nos has dado, mi Señor, en la cual nos enseñas a caminar conforme a tu plan, a tu propósito, conforme a tus ordenanzas, Señor. Aleluya. Tú desde allí comenzaste a probar a tu pueblo en obediencia, a ver si seguían, bendito Dios, tus directivas. Bendito Padre, mi Señor, poniendo a prueba sus vidas, Señor, para que fueran salvos, Padre eterno. En el santo y maravilloso nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos, mi Dios, que tú nos auxilies a cada uno de nosotros. Auxilia a mis hermanos, mis hermanas en sus hogares, aún en sus labores, Padre eterno. Que tu presencia, tu bendición esté sobre sus vidas, mi Dios, y que su caminar, bendito Padre, sea conforme a la palabra tuya, mi Señor. Que podamos vivir la fe en ti, amado Señor. Oh, amado Dios, mi Señor, no queremos vivir parcialmente tu palabra, Señor, sino que queremos, amado Padre, vivir agradándote a ti por la obediencia, por el seguimiento que tenemos, Señor, a tu obrar. Padre, bendito Dios, mi Señor, ayúdanos, mi Señor, a tener nuestra mirada puesta en ti para poder seguir tu palabra. En tu nombre, eterno Dios, te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Les mando un gran abrazo y espero que pronto podamos volver a vernos.